En la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo, muy bien, gracias por preguntar. Feliz por estar aquí de nuevo grabando, de verte, de poder dialogar estos temas que nos gustan y pues también recordar que ya estamos en épocas navideñas, en épocas de pues donde el amor y la amistad salen a relucir y sobre todo esta unión fraternal. Pero bueno, aquí precisamente no venimos a hablar sobre eso, sino sobre todo lo que es contrario a. Y de entrada pues me gustaría también decirle a la gente que si no se ha suscrito, que no se ha sumado con nosotros, que lo haga, que ve nuestros episodios y que bueno, aquí abajito puede suscribirse, activar la campanita para saber cuando subimos un nuevo video, porque bueno, esta comunidad va creciendo poco a poco y su apoyo es fundamental. Y para todos los que nos siguen episodio a episodio, muchas gracias. Esto está llegando alrededor del mundo, a muchos lugares que no pensábamos, y esto no solamente es producto de nosotros, sino que ustedes nos están apoyando y que les está gustando nuestro trabajo. Sí, muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando semana tras semana, tanto suscribiéndose al canal, comentando en la caja de comentarios justamente en la parte de YouTube, también reproduciendo los capítulos en las plataformas de streaming. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que hacen de esta comunidad más grande una comunidad que es desconocida por el miedo que puede provocar. Y justamente acabas de decir algo sumamente importante, Ricardo. Estamos en celebridades navideñas, estamos en época decembrina y en algunas ocasiones parece ser que la oscuridad, lo desconocido, el miedo no está presente en estas fechas. Pero la historia, las leyendas, incluso nuestra propia cultura católica nos indica todo lo contrario. La oscuridad incluso está en estas celebridades. Ricardo, para el tema del día de hoy estaba justamente para poner un poco de contexto, y también a Ricardo ya se lo dije, estaba viendo una película que me motivó justamente a escribir este capítulo. Más adelante van a entender cuál fue la película. Y es curioso cómo muchas veces veneramos no solamente el nacimiento del niño Dios, de Jesús, sino también todo lo que conlleva la Navidad, independientemente de la cultura, ¿no? Como Santa Claus, como los elfos, como los duendes, etc. Pero uno diría que no todo es felicidad, sino que también los monstruos están involucrados en estas festividades, Antes de comenzar, yo sé de muy buena mano que uno de los monstruos que vamos a narrar el día de hoy es de tu fascinación. Pero antes de empezar quisiera saber si tienes la idea de qué monstruos hay todavía dentro de la nieve de la Navidad. Sí, de hecho hay varios que sí conozco. Hay dos particularmente que yo creo que me gustan. Yo creo que de estos dos uno es más conocido que el otro, ¿no? Uno ha sido más comercial que el otro, por lo que significa no me gustaría ahondar en ellos porque quiero llevarme la sorpresa de saber si están dentro de los que vamos a conversar hoy, de lo que vamos a platicar hoy. Pero
Sí, es que este tema del antagonismo de la Navidad siempre ha sido como un cliché dentro de la sociedad, ¿no? O sea, no solamente por la cultura americana, de Santa Claus, de los regalos, de que todo esté en orden. Y yo creo que para poner en contexto a la gente, un personaje que a final de cuentas, si bien no es tan antagónico pero hace mucha referencia en estas fechas y que es de las pocas películas que podemos ver tanto en octubre como en diciembre, ese es Maravilloso Mundo de Jack. Entonces, yo creo que desde ahí te das cuenta de que la Navidad no precisamente siempre tiene que ser paz, amor, alegría y lucecitas en todo el mundo, sino que también tiene estos, pues, nativos oscuros por sí solos que se van asomando dentro de tanta luz que se supone que irradian estas fechas, ¿no? Que fuera del mensaje comercial que siempre nos dan para poder apoyar un poco ¿cómo decirlo? El consumismo nato de estas fechas, ¿no? De los regalos. Entonces, el hecho de que exista el antagonismo a todo esto no solamente es inquietante en el aspecto de que te puede dar visualizar otra forma de la Navidad, sino también de que entiendas que dentro de todo lo bueno también está lo malo y que lo malo también no deja de ser atractivo para lo bueno. Acabas de dar en un punto bastante importante, Ricardo, y es cierto, el antagonismo que no solo se vive en estas épocas decembrinas, sino que pues es un tema cultural, incluso de la misma vida, en cuestión de que existe un bien, un mal, el yin y el yang. Entonces hace que esto sea un equilibrio perfecto. Uno no puede sobrevivir sin el otro. Obviamente, repito, con equilibrio. Y es cierto, no lo había recordado, el extraño mundo de Jack, es cierto, tiene este paréntesis de que está Jack Skellington, que precisamente, no es un personaje que se lo hayan sacado de la manga, sino que tiene una leyenda detrás, un origen, y obviamente este origen pues equivale perfectamente pues a Halloween. De repente tienes a Santa Claus, que obviamente, que bueno, repitamos, en tema de la Navidad al menos sabemos que es más por el nacimiento. Pero pues obviamente un personaje como Santa Claus, creo que lo acabas de decir, el consumismo es lo que lo eleva incluso como el principal. Entonces son dos personajes antagónicos que representan perfectamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Teniendo ya este contexto en cuenta, gracias por ese ejemplo de hecho, si me permites, te voy a contar mi introducción y vamos a hablar de, en este caso, los monstruos de la Navidad. Me parece perfecto, amigo. Cuando las primeras luces adornan los hogares y los cánticos prometen paz, una sombra se echa en el rincón más oscuro de la tradición. La Navidad, esa época de esperanza y amor, guarda en su regazo historias que no resplandecen con la calidez de las velas, sino con el frío cortante de lo siniestro. Más allá de las risas infantiles y los regalos envueltos en papel brillante, existen criaturas que no traen dulces ni buenos deseos, sino advertencias y castigos, monstruos que emergen del folclore, de los miedos más antiguos, y se deslizan entre las noches heladas buscando almas que hayan perdido su camino. Prepárense para explorar los rincones más oscuros de las fiestas, donde la nieve esconde huellas que no pertenecen a este mundo, y las risas pueden convertirse en gritos, porque bajo el brillo de la Navidad siempre hay un lugar para el terror. La primera historia, el primer monstruo del que vamos a hablar, es uno famosísimo para estas fechas que incluso es impensable pensar que está basada en una historia real. Okay. Vamos a platicar del Grinch, ¿estarás de acuerdo? Creo que una película bastante popular para estas fechas y que sin duda nos recuerda el valor de la Navidad, más allá de lo comercial y el consumismo, simplemente el intentar traer paz y felicidad para los demás. Creo que una película bastante popular, insisto, para estas fechas, ¿no? Sí, demasiado popular, de hecho es de las más populares que se han hecho en el mundo, y aparte porque es contrastante sobre el tema de consumismo. Principalmente la película en su objetivo es ese, el consumismo excesivo que tenía para la época, para los 90s que salió, entre los 90s y los 2000. Entonces fue tan popular y su auge por lo mismo, porque es el reflejo antagónico, pero de las personas empresarias, de todo lo comercial, de todo lo comercializado que ha sido la Navidad. Entonces me parece un muy buen tema para poder entrar en debate sobre pues estos personajes antagónicos de la Navidad, amigo. Pues vamos a comenzar con el Grinch. La Navidad no es únicamente sinónimo de amor y relatos mágicos sobre Santa Claus entregando regalos a los niños.
En sus sombras esconde un costado más sombrío, cargado de misterio, como el inquietante origen del Grinch. Este ser, uno de los más emblemáticos detractores de las festividades, tiene raíces mucho más profundas de lo que la mayoría conoce. El Grinch es imposible de ignorar. Su pelaje verde y desniñado es tan peculiar como su odio por la Navidad. Aunque el cine y las versiones modernas lo han llevado al estrellato, pocos se han detenido a explorar la oscuridad que dio forma a esta figura antinavideña. En 1957, Theodore Seuss Geisel, conocido mundialmente como el Dr. Seuss, dio vida al relato navideño, Cómo el Grinch robó a la Navidad. Fue en estas páginas donde el Grinch hizo su primera aparición, un duende peculiar que poco a poco se convirtió en un ícono recurrente de la Navidad. Sin embargo, su popularidad se disparó definitivamente en el año 2000, gracias a la adaptación cinematográfica dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey. El objetivo de este personaje iba mucho más allá del simple entretenimiento. Dr. Seuss buscaba que los niños reflexionaran sobre el verdadero espíritu de la Navidad, a través de la transformación del Grinch, un ser que justamente despreciaba las festividades, pero que eventualmente descubre el poder de la unión y el significado más profundo de la celebración en Villa Quién. El autor transmitía un poderoso mensaje. La Navidad no reside en los regalos ni en las apariencias, sino en el amor y la generosidad que pueden hacer crecer hasta el más pequeño de los corazones. Pero, como te lo dije en un principio, aparte del libro que escribió el Dr. Seuss, además de la adaptación cinematográfica, uno pensaría que obviamente este relato, tanto repito en el libro como en la obra cinematográfica, posiblemente es meramente entretenimiento, un cuento tal cual para poder hacer reflexionar. Pero incluso en las historias más íntimas, en las historias más, no sé, felices, se pueden encontrar monstruos que van más allá de las letras y una pantalla, sino que han estado en la pura realidad. Y antes también de proseguir con la historia, ¿tenías alguna idea de que tal vez podría estar basada en una historia real? Realmente no. De hecho, por ahí yo llegué a escuchar con anterioridad que tenía que ver un poco con... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de esta otra historia. Los fantasmas de Scrooge. Tenía yo un poco de idea que tenía que ver por ahí. O sea, yo hasta ahí sabía, pero que tuviera una acaencia real de alguien físico, de que tuviera un motivo que haya sucedido dentro de la historia. La verdad no, creo que es la primera vez que voy a escuchar por completo la historia del Grinch. Pues me encanta que sea de esta forma, porque realmente es una historia bastante trágica, triste y simbólica para estas fechas también. Ok. La historia del Grinch tiene un trasfondo mucho más sombrío que los cuentos infantiles que conocemos. En los años 70, en una gélida región de Noruega, una familia vivía marcada por el dolor y la violencia. El padre, un hombre sumergido en el alcoholismo, y la madre, cruel e implacable, gobernaban su hogar con puño de hierro. Sus dos hijos no tenían derecho a la educación. En cambio, eran obligados a trabajar bajo las condiciones más extremas del invierno. Una noche helada, tras una agotadora jornada, los hermanos buscaron refugio en la cima de una montaña. Pero antes de llegar a un lugar seguro, el más joven sucumbió al frío, desmoronándose en el manto blanco que cubría el camino. La muerte del menor dejó al hermano sobreviviente lleno de rabia y dolor, solo y desconsolado. Continuó hasta la cima, donde encontró un resguardo y decidió hacerlo su nuevo hogar. Sin recursos para subsistir, el joven empezó a bajar al pueblo cercano para robar alimentos y bienes, convirtiéndose en una sombra que merodeaba entre las casas. Los aldeanos, al descubrir su existencia, lo capturaron y lo sometieron a un castigo humillante. Lo despojaron de sus ropas, exponiéndolo a la brutalidad del invierno. Sin otra opción, dejó crecer su cabello hasta convertirse en una figura bestial que infundía temor en los corazones de todos. Aquel muchacho olvidado por la humanidad fue bautizado por el pueblo como el Grinch. Desde entonces, bajaba de su solitaria montaña no solo para robar provisiones, sino también para arrebatar la alegría y los regalos de las familias que celebran la Navidad, como un eco del dolor y el rechazo que él mismo
había soportado. Repito, la Navidad, a pesar de la paz que puede traer, la festividad, la alegría, también es muy recurrente un poquito el egoísmo que también deja a este tipo de personas, por ejemplo, en el olvido, que no sabemos qué tipo de problemas están viviendo, y ese es el gran caso en el cual tanto el escritor como el director tomaron inspiración para poder llevar al Grinch tanto en el libro como en la pantalla. ¿Qué te pareció la historia? Te digo, un poco triste por el tema de la festividad, y pues sí, así es como realmente se crean a los monstruos. Sí, de hecho yo no lo sabía, me quedé consternado. Me quedé un tanto impactado con la realidad sobre la historia, sobre el trasfondo que llevó al Dr. Seuss a hacer la historia del Grinch. Wow, sí estoy un poquito consternado, realmente sí estoy un poquito consternado. Más que nada por cómo se le dan las cosas, o sea, pues en la práctica, no sé, en la visualización, en el libro, en la historia, no te imaginas que tuviera un trasfondo tan profundo, tan siniestro y tan egoísta. Digo, realmente tan egoísta, porque estamos hablando de que sigue siendo un infante, o sea, no es una persona adulta, es un infante. Entonces, como por qué, perdón por la expresión, pero como por qué carajos van a rechazar a un niño que simplemente roba por necesidad, o sea, y lo humillas todavía, ¿no? Entonces ese rechazo del mundo que siempre ha estado y que la misma gente se ha encargado de que permanezca y prevalezca, está bien marcada. O sea, si bien la historia del Grinch de Dr. Seuss está marcada por la tendencia del consumismo navideño, de los regalos, es totalmente contrastante con la historia real. Creo que si si encuentro la similitud más o menos exacta, nada más es por donde habitaba, que hacía Navidad y ya. Pero hasta ahí. De ahí en fuera, o sea, imagínate perder a tu hermano en la gélida nieve, en una montaña, y no poder hacer nada, y aparte te quedas solitario, ya no quieres regresar a tu hogar. O sea, creo que ya estamos entendiendo por dónde va esta historia. Vuelvo a decirlo, yo sí estoy muy consternado con el trasfondo pero tú mencionaste algo bien importante. Yo creo que el egoísmo que existe en estas fechas es impresionante. Yo creo que es parte de una cultura, de una sociedad, no solamente de primer mundo, de tercer mundo. O sea, esto está a nivel global muy fuerte. Pero creo que hay personas que también tratan de hacer el contraste de esto y de hacerlo de la mejor forma, ¿no? O sea, digo, yo por fortuna he conocido gente que tiene esa amabilidad, ¿no? Esa empatía de preparar algo, llevarlo a hospitales para que la gente coma, se tome un café, se pueda comer una torta preparada, a lo mejor muy sencilla, pero muy significativa en estas fechas, porque justamente son épocas donde no quieres estar en ciertos sitios, ¿no? O llevarlo a gente que está en condiciones de calle, apoyarlos, y inclusive aunque tus recursos no sean los más fuertes y no sean los más propios, no estés como para regalar dinero, pero te sale esa amabilidad y ese buen corazón de sacarlo y dices, wow, o sea, qué buena onda, ¿no? Porque de eso te contagias. Pero está toda la contraparte, lo que decíamos, siempre que existe un bien, existe un mal. Y desgraciadamente en estas fechas lo que más existe es el egoísmo, y creo que la propia historia del Grinch, la original, nos puede retratar cómo es el mundo a veces de cruel con la gente, ¿no? Sí, cómo poder rechazar socialmente a los más necesitados, a aquellos, insisto, que son ignorados. Porque es cierto, Ricardo, has dicho algo muy importante. Realmente la Navidad, si lo ponemos de acuerdo, sí empezó como un concepto religioso a partir de... Eso va a ser para otro episodio probablemente. Pero obviamente, pues el alcance de las empresas, el tema del marketing obviamente hace o transforma la sociedad en cuestión de consumismo, haciéndolo incluso ya la Navidad como algo exclusivo, ya no para todas las clases sociales. Entonces es donde realmente se ve quiénes somos, quiero creer, ya sea de una buena manera, o una mala. Entonces es ese equilibrio perfecto que lamentablemente en este relato de los años 70 no fue así, sino que inspiró a una de las historias más populares de las épocas, pero también que deja en el olvido incluso la misma historia. Digo, nunca habías escuchado de ello, ¿no? Sí, no. Entonces, porque tampoco se mencionan nombres, si te das cuenta.
Entonces, también se deja en el olvido incluso en la misma historia. Sí, es que no viene como el archivo que te diga, ¿sabes? Que fue en honor al Grinch original. O sea, no, simplemente es el Grinch y ya, simplemente la historia comercial. ¿Por qué? Porque yo creo que también ese mismo... Todo lo que acabas de decir, esta misma mercadotecnia, este mismo marketing, todo esto que te conlleva, también llega a afectar a ciertas producciones como para decir, ok, mejor no le digo a la gente que indague exactamente a qué viene, por dónde viene, porque a lo mejor es muy contrastante con la historia que estamos tratando de mostrar. Y más que nada porque va dirigida a un público infantil, ¿no? Para reflexionar. Pero tú mencionaste algo bien importante, el que se haya comercializado tanto algo que por esencia es meramente religioso y que se haya compactado, porque son dos tradiciones totalmente distintas, ¿no? O sea, lo que es Santa Claus y lo que es Navidad. Y Navidad se respeta en su origen más en Latinoamérica y en Roma, en Italia. Entonces, y en Europa en ciertas partes, pero si somos congruentes, el producto que más se ha sobreexplotado no es la Navidad misma, es todo lo que conlleva con Santa Claus, y que termina sacando lo mejor y lo peor de la gente en estas fechas. Con ese comentario yo concluiría esta parte del Grinch. La siguiente historia también tiene que ver con una película, pero acabo el argumento. Cuando estaba escribiendo o estaba pensando en qué escribir para este episodio, estaba viendo la película de Gremlins. Justamente, la película está ambientada en Navidad, pero como tal los monstruos, las criaturas que aparecen en esta película, no tienen nada que ver con ella en la realidad. Sin embargo, creo que es un buen pretexto también para poder mencionarlas en el aspecto histórico, y creo que es una historia que te va a agradar muchísimo, porque ni tú, tal vez, ni la audiencia tampoco sabían que Los Gremlins también es una leyenda urbana ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Entonces ahí es donde viene, digamos, un poco de trampa. La película sí está ambientada de Navidad, la historia real no, pero pues hace un buen conjunto para que sepan de dónde vienen esas criaturas, el origen, de que realmente no salió de la cabeza tal vez de un escritor o un director, sino de la misma vida. Ok, perfecto, me parece. Los Gremlins, estas diminutas criaturas que han trascendido como símbolos de caos y destrucción, alcanzaron el estrellato global en 1984 gracias a la película Gremlins. Sin embargo, su origen se remonta mucho más allá de las salas de cine. Estas entidades malévolas, inquietas y devastadoras son parte del folclore anglosajón desde al menos del siglo XV, aunque permanecieron en el anonimato internacional hasta que la cultura popular del siglo XX las rescató. Curiosamente, su fama despegó durante la Segunda Guerra Mundial, mucho antes de que Hollywood les otorgara su lugar en la pantalla grande. En aquel entonces, los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica relataban con frecuencia incidentes extraños en sus aeronaves, atribuyendo fallos inexplicables y accidentes mecánicos a estos escurridizos seres. Según ellos, los Gremlins saboteaban motores, cortaban cables y causaban todo tipo de estragos a bordo, sembrando el pánico en los cielos de Europa. Aunque podría tratarse de una metáfora para explicar los percances técnicos en tiempos de guerra, la insistencia y el detalle de las descripciones de estas criaturas invitan a preguntarse: ¿qué motivó a los Gremlins a fijarse en los aviones británicos? ¿Era una manifestación del estrés de combate o quizá una broma colectiva que acabó convirtiéndose en leyenda? Tal vez, solo tal vez, había algo más siniestro y real acechando entre las sombras del folclore y la paranoia. Justamente las primeras apariciones de los Gremlins se popularizaron, repito, por sus travesuras bélicas durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia se remonta aún más atrás, en los albores de la aviación moderna. Desde la fundación de la Real Fuerza Aérea Británica, en 1918, numerosos pilotos empezaron a reportar encuentros con esas criaturas enigmáticas, culpándolas de sabotajes en sus aeronaves. Uno de los relatos más impactantes ocurrió en el año de 1923, cuando un piloto sobrevivió milagrosamente a un acuatizaje forzoso tras un fallo mecánico inexplicable. Según su testimonio, pequeñas criaturas habían causado un alboroto dentro de la cabina, manipulando motores y controles hasta llevar al avión al desastre. Este incidente consolidó la reputación de los Gremlins como agentes de caos, supuestos moradores invisibles de los cielos. Sin embargo, no todos los encuentros fueron adversos. En 1927, el legendario aviador Charles Lindbergh
describió una experiencia insólita durante su histórico vuelo transatlántico de Nueva York a París. Lindbergh, exhausto tras 9 horas en el aire, aseguró haber visto unas pequeñas figuras emerger de las sombras dentro de su avión. Según él, esas criaturas no solo se mantuvieron alerta, sino que parecían poseer un conocimiento avanzado en la de la navegación aérea, guiándolo con precisión a través de los cielos oscuros. Para Lindbergh, los gremlins no eran saboteadores, sino guardianes de su vuelo, seres que parecían habitar el avión y observar su manejo con una curiosidad casi humana. Este relato plantea una contraste intrigante. ¿Eran los gremlins malévolos por naturaleza o simplemente entidades incomprendidas adaptándose al temperamento de quienes lo encontraban? Hasta este momento, Ricardo, ¿qué te parece la historia de los gremlins? Una historia un poco rara, en cierto punto, que nace justamente en la Gran Bretaña. Se me hace demasiado random. La verdad se me hace demasiado random su origen. Su origen es muy... no sé. Creo que no es risible, pero es muy curioso. Es muy curioso y más que nada, bueno, sabemos que la Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra, son muy dados a este tipo de historias, ¿no? Entonces, no me sorprende por un lado, pero sí como su origen se popularizó a partir de que la aviación empezó a predominar en la Gran Bretaña. Entonces, bueno, se empezó a dar su auge. Es curioso. O sea, yo me quedo con que es curioso para poder tener una narrativa. Aunque sí me llama la atención la última, no sé, la última vivencia, la última anécdota de que los deja como seres que a lo mejor se pudieran adaptar dependiendo de las necesidades del humano o qué tan amigable fuera, ¿no? Entonces, como que se me hace muy coqueta esta historia. Se me hace muy curioso porque a final de cuentas creo que adaptaron muy bien todo esto dentro de del largometraje. O sea, creo que también se van adaptando ambas cosas, ¿no? Sobre todo la historia en general, sí se respeta un poco. Sobre todo también me quedo con el último párrafo en el que Lindbergh tal vez no los catalogó como seres desastrosos, simplemente como un tipo de guardián que ante una amenaza latente te hace estar alerta para poder llegar, sumando a que él, siendo uno de los primeros aviadores en hacer un vuelo tan largo de 9 horas para en ese entonces, creo que dice mucho. Y también que tenga un relato así de sobrenatural hace el mundo de la aviación fascinante, porque cuántas veces hemos hablado en cuestión de la tierra, del mar, pero muy pocas veces del aire, del cielo, ¿no? Entonces también es sumamente curioso. Pero continuando con esa historia, Ricardo, ahora sí nos vamos a enfocar en la Segunda Guerra Mundial, que es donde tienen un auge aún mayor. Ya que durante la batalla de Inglaterra, los gremlins alcanzaron el apogeo de su actividad, sembrando el caos entre los pilotos de la RAF. Su blanco favorito parecía ser las unidades de reconocimiento fotográfico, cuyas misiones de espionaje los llevaban a volar sin armamento ni escolta, saltando grandes altitudes mientras capturaban imágenes detalladas del territorio enemigo. Estos pilotos reportaban fallos inexplicables que desaparecían al aterrizar, sonidos perturbadores y marcas de arañazos en el fuselaje, además de visiones de pequeñas criaturas traviesas a bordo de sus aeronaves. El fenómeno se extendió rápidamente, afectando también a pilotos especializados en combate. Tal fue la preocupación del Ministerio Aéreo Británico, que formó una comisión para investigar estos incidentes. Entre sus miembros destacaba el oficial Percy Prone, un autoproclamado experto en gremlins, quien elaboró una guía detallada sobre sus travesuras más comunes y los escenarios propensos a sus ataques. Sin embargo, tras la guerra, los gremlins se desvanecieron tan misteriosamente como habían aparecido. Algunos sugerían que eran aliados sobrenaturales de los alemanes, enviados para sabotear los esfuerzos británicos desde las sombras. Otros pensaban que los nuevos aviones, más avanzados tecnológicamente, simplemente no ofrecían espacio para sus travesuras. Aunque su rastro se haya perdido en la historia, queda la memoria de cómo estas enigmáticas criaturas lograron inquietar a la fuerza aérea más poderosa de la época, demostrando que, a veces, el mayor enemigo no es lo visible, sino aquel que acecha en lo desconocido. Y estos fallos, te hago la pregunta tanto a ti como a nuestra audiencia: ¿a qué creen que se debían además de los supuestos gremlins? En un momento lo vamos a intentar descifrar,
Pero por el momento, con esa historia, como dices, random, peculiar, un poquito de la nada, se me hace muy curiosa también para platicar justamente en este podcast. Más allá, porque justamente sí se encuentran dentro de lo desconocido. Pero ¿quién pensaría? De hecho, también como paréntesis, antes de continuar, en la película, el papá es el que está relatando la historia desde el principio, al momento de que consigue a Gizmo. Pero al final de la película, e incluso entre ella misma, hay un vecino de ellos que dice que los gremlins son reales. O sea, digamos que la raza gremlins, dentro del universo en la película, no tendría que llamarse así. Okay. Justamente porque se relacionan con este relato. Uno de los vecinos lo que menciona es que su carro ya no prende, su estufa ya no enciende, el motor de su máquina de cortar el césped también está totalmente deshecho. Entonces él dice que es por culpa de los gremlins tras la Segunda Guerra Mundial, que todavía siguen merodeando por ahí. Y al final de la película, el mismo padre, repito que es el que lo relata, menciona que si en algún momento tú dices que el motor de tu auto justamente está fallando, que las luces de tu casa también están muy raras, tal vez un gremlin está acechando en la oscuridad. Así que también en la misma película lo tiene muy latente, pero sobre todo porque hay una historia detrás de ello. Respeta como el contexto histórico del juego. ¿Sí? La historia, la narrativa. Hasta este punto se me hace muy... Es que tú acabas de mencionar que al ser tan random, como que también te deja estas señales históricas, estos indicios históricos dentro de la película. Entonces eso la hace más atractiva, mucho más coqueta para poder juguetear con el tema. Lo que a mí me llama la atención es que solamente le afectara a los británicos, porque digo, no entiendo por qué los demás. Ahora, como tratar de enlazarlo con Alemania o con algún otro país, digo, se me hace un poquito... Suena más a pretexto, ¿no? Sí, como que se podría ocupar más como una excusa. Lo que sí es cierto, y bueno, creo que eso es algo que ahorita lo vas a esclarecer por la pregunta final que hiciste, pero como fueron avances tecnológicos muy rápidos para la época, el desconocimiento de las deficiencias que pudieran tener estos avances no estaba muy esclarecidos, porque pues, el mundo estaba en una época de guerra. Claro. Entonces, lógicamente, eso te limita un poco para poder tratar de comprender cómo funcionan bien las maquinarias y cómo puedes protegerlas de ciertos desgastes que tienen, ¿no? Entonces, es más que lógico, si nos vamos ya con la lógica, pero si nos vamos por el lado de los gremlins, pues a final de cuentas es súper atractivo de pues, decir, nos están atacando pequeños seres que no sabíamos que podían estar, ¿no? Y al ser un de boca en boca, creo que también te lo llegas a creer, sumando horas de cansancio para los pilotos, más un relato previo contado. Dices, sin duda son los gremlins, y se hace de un pequeño, tal vez, falta de sueño, a una leyenda, e incluso a una verdad. Es lo que te voy a decir, justamente. No sé si has visto la película de Hasta el último hombre. Sí. Ahí te explican a perfección lo que significa el insomnio bélico. Tiene otro nombre, si no mal recuerdo, pero es en el cual no puedes dormir y te genera ansiedad, te genera sobreestrés y te genera alucinaciones propiamente. O sea, ¿por qué? Porque hay poco descanso. Eran jornadas larguísimas para estar en batalla, porque no podías descansar prácticamente. Había veces que había soldados que se mantenían entre 36 hasta más de 100 horas despiertos. Entonces, imagínate, prácticamente una semana sin dormir. Todo esto te puede llevar a tener este cierto tipo de alucinaciones. Más a favor con que en este caso las aeronaves, no llevaran un mantenimiento continuo, porque estás sobreexigiéndole. O sea, a pesar de que tuvieras una base militar donde pudieran darle mantenimiento a los mecánicos, pero no se daban el abasto correcto. ¿Por qué? Porque lógicamente pues tienes una sobredemanda, tienes que atender más aeronaves, tienes que atender también buques de guerra, tienes que atender automóviles, camionetas. Entonces no tienes a alguien específicamente que pueda estar al 100% de todo, porque pues también él se tiene que ir a luchar. No puedes atenderlo. Y con que tú tuvieras los conocimientos de aviación, ¿qué preferirías? ¿Atender a tu aeronave o atenderte a ti? Pues, lógicamente vas a tratar de descansar 1 hora, 2 horas, lo mínimo. Entonces, hay muchas historias de estas de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera, sobre gente que alucinó demasiadas cosas y que llegaron a ver ciertos tipos de espectros, fantasmas, monstruos,
pero están razonadas en esto, ¿no? O sea, que al principio de la primera temporada llegamos a platicarlo con el caso de los Apalaches, o sea, si te das cuenta bueno, fue de la tribu, de cuando tienes un trauma de guerra, todo lo que puede significar. De los camboyanos. De los camboyanos. Sí. Todo lo que puede significar. Entonces aquí tenemos la explicación perfecta de que también hay una afectación, solamente que más al estilo propio de, en este caso, Gran Bretaña. Y aparte porque era una historia a lo mejor ya conocida dentro de los aviadores y que se fue popularizando por eso. Poco a poco, digo, al final, que tuvo su exposición en la Segunda Guerra Mundial justamente por ese avance tecnológico a más no poder, que hoy tal vez disfrutamos de esas ventajas tecnológicas, pero que sin duda una historia más que ya estaba presente se podía aprovechar a la perfección. Pero sumando a la pregunta que ya estamos intentando responder, justamente acabas de dar una respuesta sumamente muy buena. A continuación, tanto a ti como a nuestra audiencia vamos a dar otras que creo que vamos a estar de acuerdo del por qué se podía pensar que unos seres diminutos pues podían descomponer esas aeronaves. Sin embargo, puede tener una opción o una respuesta más lógica. Ok. Primero, condiciones extremas. Los aviones operaban en condiciones extremas de frío, calor y humedad, lo que podía causar fallos en los sistemas mecánicos y eléctricos. Segundo lugar, desgaste y mantenimiento. El desgaste normal de las piezas y componentes debido al uso constante y a veces insuficiente de mantenimiento. Tercero, errores humanos. Los errores cometidos por los pilotos y técnicos, a veces debido al estrés y la fatiga, podrían resultar en problemas técnicos. Número 4. Innovaciones tecnológicas. La guerra impulsó el desarrollo rápido de nuevas tecnologías y aviones. A veces, esos nuevos diseños no estaban completamente probados y tenían fallos no anticipados. Y finalmente, interferencia por el enemigo. Los ataques y las tácticas del enemigo, como las explosiones de artillería, también podían causar daños e interferencias mecánicas. En total, pues 6 puntos que hemos hablado en esos momentos del por qué podían presentarse estas fallas y obviamente catalogarlo como una falla pues básicamente sobrenatural, pero que era más bien algo lógico. Sí, pues sí, es que al final de cuentas te tienes que dar cuenta de que tienes todas las herramientas acá, o sea, es lo más probable, o sea, dentro de lo improbable es lo más probable, pero creo que podemos respetar la historia de los Gremlins dejándole como un pequeño cuchillo para la historia y que nos dejó un largometraje magnífico. Sí, sobre todo porque de manera personal es una de mis películas favoritas para disfrutar en estas fechas. Digo, mi perro se llama Gizmo. Entonces, teniendo esto en cuenta, uno pensaría que sirve como meramente entretenimiento. Pero cuando conoces este lado de la historia lo hace aún más fascinante. Lo hace, no sé, más único en todo sentido. Tanto por la creación de los monstruos que realmente tú ves las imágenes que las vamos a poner en esos momentos de los Gremlins, a como lo relataban y en las películas hay algunas no tan diferencias, pero sí como que intentan tomar al menos lo más esencial de estas criaturas. Pero sin duda, los Gremlins, repito, y es un poco de trampa, la película tiene que ver con la Navidad, la historia no. Pero creo que es un buen agregado para esta lista también para que la gente conozca y sepa que esa película no es 100% ficción, sino que también tiene un antecedente incluso histórico. Yo creo que también porque mucha gente quedó traumada con los Gremlins en Navidad. Digo, sí, claro. Sí, mucha gente sí tenía como miedo de que aparecieran los Gremlins o te dieran un Gremlin. Digo, pues particularmente yo tenía familiares que les regalabas un Gremlin en Navidad y te decían gracias, pero no gracias. O sea, y si le echo agua, ¿qué va a pasar? ¿No? Claro. O sea, la típica, entonces, mejor. Yo creo que sí. Queda como un muy buen antecedente. La historia está buenísima. Pero creo que hasta para Navidad sí queda bien, porque tú lo acabas de mencionar, como está ambientada la película en estas fechas, pues también más que uno le sacó como un cierto tipo de trauma de que se le fuera a aparecer un Gremlin en la noche. Ahora, bien Ricardo, para continuar con los monstruos de la Navidad, ahora vamos a pasar con algo más siniestro incluso. Digo, creo que ya pasamos de 2 películas que son sumamente memorables para la época como El Grinch y Gremlins. Pero también no hay que olvidar, como lo dijimos al principio, que al menos en estas fechas es lo que más se celebra, es el nacimiento. Y justamente a eso es lo que vamos a hablar de Samhain. Tú, como has crecido en un ambiente sumamente religioso, principalmente católico,
¿Cuál es tu opinión respecto al bien y el mal que se representa justamente en la historia bíblica en todo momento, más en el nacimiento? Es que es justamente todo lo contrario a lo que te quiere enseñar a inculcar la iglesia, ¿no? O sea, en el aspecto de lo malo. Yo creo que en el aspecto bíblico, si bien ya no puedo tener tantas referencias porque, digo, personalmente, a modo personal, me alejé mucho de este fanatismo religioso que muchas gentes tratan de inculcar en la sociedad mexicana, pero sí te dejan claro que hay cosas que no están muy bien contadas de la misma Biblia, ¿no? Tratando de anteponer al mal como muy malo y al bien como muy bueno, ¿no? O sea, entonces, pero ahorita que mencionaste a Samael, creo que es uno de los, pues sí, tiene que ser uno de los ángeles más importantes de la historia nata del catolicismo previa al nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque es una parte totalmente esencial dentro de la historia de la narrativa de la vida de Jesucristo y de cómo este mismo también trata de interferir con la advenida de Dios, del Hijo de Dios al mundo. Entonces, personalmente, a modo muy propio, Samael para mí se me hace un personajazo. Es un personajazo del cual podemos platicar y discutir, y yo sé que a lo mejor por aquí hay mucha gente que es muy religiosa. Es válido, o sea, yo no voy a anteponer eso, pero creo que conocer un poquito del contexto, si no histórico, pero sí del bíblico que tiene Samael dentro del catolicismo es muy importante, porque al final de cuentas te hace entender qué tanto es el malo y qué tanto es el bueno. O sea, yo me quedo con esa percepción de Samael. Tal vez en otro capítulo podamos profundizar y dialogar respecto a este personaje, pero mientras tanto, monstruos simplemente por el tema de antagonismo. Simplemente por eso está aquí, porque la historia en sí, como lo acabas de mencionar, es fascinante y cómo está siempre presente en todo momento, al menos en lo bíblico. Cuando el Creador expulsó al más resplandeciente de sus ángeles, según la tradición cristiana, el destierro de aquel ser luminoso dio inicio a una era de penumbras. El primer ángel caído, despojado de su gloria celestial, reunió bajo su estandarte un séquito de horrores, demonios, espíritus, profanos y almas condenadas, figuras moldeadas en las sombras, se unieron a su cruzada contra lo divino. En los rincones más oscuros del cosmos, donde la luz no se atreve a penetrar, surgió una legión marcada por el pecado eterno, bajo el mando de aquel que la tradición apócrifa nombra Samael. Este príncipe de la oscuridad, en perpetuo adversario de los arcángeles y azote de Israel, encarna el antagonismo absoluto frente a la gracia celestial. Así cuentan las historias prohibidas, los relatos que resuenan en susurros, atribuyendo a Samael no solo el título de líderes de los caídos, sino el papel del enemigo eterno, cuya existencia misma desafía el orden divino y arrastra consigo la esencia del abismo. Bajo la sombra del siniestro amo de los condenados, el infierno extiende sus abrasadoras garras para acoger a las almas desdichadas que nunca obtuvieron el perdón divino. Este ser, cuyo nombre está envuelto en un tabú que retumba a lo largo de la mitología cristiana, personifica el mal absoluto. Según la enciclopedia británica, su malignidad es tal que su nombre no debe ser pronunciado en voz alta. Aquellos que se atreven a referirse a él suelen hacerlo de manera velada, apenas susurrando las primeras 2 letras de su nombre para no traer su mirada ardiente. Este ser enigmático y aterrador ha tejido su presencia en las entrañas de la fe y el miedo humano. Esa es la historia de aquel cuyo título domina las profundidades del abismo, el eterno rival de la luz divina, el juez implacable de quienes caen en su reino de desesperación. Para profundizar también más en la historia de Samael, creo que es momento también de platicar un poquito del tema bíblico para que nos pongamos más en contexto. La figura de Samael se inscribe en los relatos más oscuros de la tradición bíblica y mitológica. Ya desde el Génesis, el primer capítulo de la Biblia, se hace referencia al ángel caído, cuya influencia sobre la humanidad está marcada por actos que desobedecen la voluntad divina. En la cosmogonía judía, Samael no solo es una entidad maligna,
sino un arquitecto de los desastres que se oponen al plan divino. Uno de los actos más significativos atribuidos a Samael es la siembra del árbol del conocimiento en el jardín del Edén, cuyo fruto provocó la caída de Adán y Eva al despertar en ellos la conciencia de su propia existencia, una conciencia que los llevó a cuestionar el mandato de Dios. Se cuenta que fue Samael mismo quien, bajo la forma de la serpiente, tentó a la pareja primordial, arrastrándolos a un pecado que alteraría el destino de la humanidad para siempre. Pero su influencia no se limitó solo al Edén. Samael desposó a Lilith, la temida criatura demoníaca que asolaba las noches de las mujeres embarazadas con su voraz hambre de niños no nacidos. Esta unión entre el ángel caído y Lilith representó el nacimiento de una oscuridad aún mayor, un vínculo que asociaría a Samael con la destrucción y la desesperanza. Además, Samael se muestra como un tentador incansable en los relatos posteriores. Se cree que fue él quien susurró al oído de Abraham, intentando desviarlo de su visión divina de sacrificar a su hijo Isaac, relatando la voluntad de Dios una vez más. En cada intento fallido de intervención, Samael se presenta no solo como un enemigo, sino como el eterno rival de la divinidad, cuyo propósito es subvertir al plan celestial y sembrar caos en cada rincón de la humanidad. Antes de poder continuar todavía con Samael, me gustaría preguntarte tu opinión respecto a este personaje que ahorita vamos a ahondar más en el tema navideño, que es de lo que se trata este capítulo, pero hasta el momento el personaje de Samael dentro de la Biblia, como lo habías dicho, esencial dentro de la narrativa. Sí, demasiado esencial. Es el antagonista, o sea, no lo tenemos claro. Y creo que la misma gente ya se dio cuenta de quién estamos hablando exactamente, por si no les suena el nombre. O sea, también no es como algo fuera del otro mundo de comprenderlo. El ángel expulsado del paraíso por no querer seguir las reglas de Dios. Simplemente, o sea, con eso lo tenemos en contexto. Hay muchas cosas que yo creo poder rescatar de aquí. El despertar de la conciencia humana dentro de la Biblia parece hasta algo risible. Totalmente de acuerdo. Parece algo risible, o sea, parece que Dios tenía que crearnos y que pareciéramos una bola de ignorantes y que no podíamos tener conciencia de poder crear. Porque, o sea, históricamente, ¿cuánto tiempo la iglesia no estuvo peleada con los avances tecnológicos, científicos, médicos? Entonces, perdón, por estas cosas es que yo me alejé de la religión, porque te das cuenta de que de la misma Biblia te marca históricamente cómo era su forma de pensar y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, pero ha ido evolucionando a la fuerza. Y hemos platicado aquí también de eso, que a la fuerza ha tenido que evolucionar la religión católica al menos. Y creo que muchas religiones en el mundo también tienen en ese mismo proceso. Pero, digo, de Samael, creo que su historia es atrapante conocerla, no por el contexto bíblico, porque si vamos por el contexto bíblico es una historia que trata de introducirte temor. Es decir, no, es que es el antagónico a Dios, es el que te va a tentar, es el que va a buscar que te hagas todo lo incorrecto, porque solamente así no vas a llegar al cielo y va a tener otro seguidor más acá abajo. Entonces, por favor, o sea, también no se trata de eso. Simplemente Samael es todo lo contrario a lo que supone que es Cristo y Dios. Y si estamos tratando de ponerlo en contexto, tú mencionaste un pasaje muy importante cuando sacrifican a Isaac, es así como de, o sea, Dios, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó aquí? Como, ¿por qué alguien va a sacrificar a su hijo propio, no? Por amor a ti. Entonces, es simplemente no lo quiero decir como el relleno perfecto para la Biblia, sino es como el personaje que trata de entrar a ser en conciencia al ser humano todo el tiempo, de pensar y de meditar, ¿no? O sea, como de no ir siempre con la voluntad de Dios. Sí, como se comentó desde el principio, ¿no? Simplemente al despertar esta conciencia y él al ser el responsable creo que habla mucho desde el inicio de esta pequeña guerra que usualmente está con el mal. Pues, pero sin esa conciencia creo que no estaríamos aquí, hablando de una manera totalmente basada en lo bíblico. Sí, verdaderamente. Y bueno, yo creo que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué lo quiero mencionar? ¿Por qué lo mencioné al principio? Porque en una época navideña de hace muchos años me tocó asistir a misa y un sacerdote no estaba enojado, era lo que seguía. Yo me acuerdo de una frase que
me quedó bien marcada. Yo no entiendo a la gente que no va a misa y que no da el diezmo. Dije, o sea, perdón, pero tu camioneta no se paga sola, entonces, ¿verdad? Claro. Necesitas más diezmo. Es que tú haces la transferencia para allá arriba. Entonces, o sea, lo que quiero poner en contexto es, o sea, si bien la iglesia te pide no venerar la figura de Samael, que yo creo que hasta dentro del contexto de lo que significa, pues está en lo correcto, porque es la tentación de muchas cosas, de cometer las cosas incorrectas, de ir contra los 10 mandamientos esenciales de la iglesia, bla, bla. Ok, hasta ese punto creo que yo estoy correcto. Pero, pues también la propia iglesia, los que son buenos, pues no son tan buenos. O sea, entonces, hay un contraste muy hipócrita por parte de una institución, no de religión, de una institución. sí. Ricardo, continuando con la historia, vamos a pasar con los poderes de Samael y justamente los sinónimos o los nombres que ha recibido a lo largo de la historia, porque si bien el nombre principal es Samael, tiene otros nombres que la gente, como tú bien lo mencionas, lo identifica aún más. Aunque la Biblia y el Torá, los pilares sagrados del cristianismo y judaísmo respectivamente, mencionan al diablo en múltiples ocasiones, es en los textos apócrifos, aquellos no reconocidos oficialmente por la iglesia, donde se desvela su identidad y se le otorgan los nombres que conocemos hoy. El más célebre de esos documentos es el primer libro de Enoc, que menciona explícitamente a Samael. Gracias a esos registros, se ha podido reconstruir su historia y los presuntos poderes sobrenaturales que le fueron atribuidos. El primer libro de Enoc es uno de los textos más antiguos que se conocen, datando su origen aproximadamente en el 167 a.C. En él, Samael es presentado como uno de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, un tema que resuena con el mito de la rebelión de los ángeles en otras tradiciones. Más adelante, en el segundo libro de Enoc, Samael es descrito como el príncipe de los demonios, un mago de poder insuperable. Su influencia perduró y en el Apocalipsis de Baruch del siglo I después de Cristo se le vincula con el pecado original, siendo responsable de sembrar el árbol del conocimiento en el Edén, lo que resultó en la caída de Adán y Eva. En otras narrativas, Samael asume diversas identidades y recibe otros nombres. Entre los más conocidos se encuentran Satanás, Belial y el demonio de 12 alas. Este último apelativo hace referencia a una descripción apócrifa donde Samael es visualizado con cuernos y visco, con ojos que escupen llamas y una particular mata de pelo que nace de su ombligo, lo cual, según leyendas, se doblaría para señalar el comienzo del fin de los tiempos. Las representaciones de Samael no solo se limitan a los textos antiguos. La demonología medieval, esta disciplina dedicada a catalogar a los demonios, ha sido analizado y tratado de entender el alcance de su poder. Samael no es solo un personaje de la antigüedad, sino una figura mística que ha traído el interés de estudiosos de diversas religiones. Incluso en el tema humano, antes de lo bíblico y poner a Dios ante todo, es fascinante también cómo el propio humano, en este contexto, intenta descubrir su origen en la maldad, poniéndolo en el contexto bíblico nada más. Sí, claro. No, pues que aparte es el instinto primitivo, ¿no? Que nos perdura por siempre. O sea, sabemos que... creo que lo hemos dicho demasiadas veces acá, pero bueno, creo que no está de más decirlo. Así como existe un bien, existe un mal, y sin ninguna se puede complementar. O sea, al final de cuentas, la teoría del yin y el yang. Bueno, la filosofía del yin y el yang. Ni todo lo malo puede ser tan malo, ni todo lo bueno es tan bueno. O sea, simplemente deben de estar y de coexistir juntos, deben tener una pequeña parte. Entonces... partiendo de eso, yo creo que sí, yo creo que el mismo ser humano trata de basar y de encontrar algunas explicaciones que no encuentra de su comportamiento errático dentro de lo que es malo, dentro de lo que es malicioso. Creo, no siento que sea tan curioso, sino simplemente es como más más primitivo, más adyacente a nuestra propia esencia humana. Y también nuestra propia esencia evolutiva, que hemos ido marcando, que a lo mejor se nos ha ido olvidando de repente. Continuando con la historia, Ricardo, ahora sí vamos a pasar con el tema de Samael y del nacimiento de Jesús. Antes que nada, era importante poder recalcar un poco de la historia de Samael, justamente porque, a pesar de que la religión ya nos recalca un poquito la historia, creo que es preciso poder repetirla, simplemente para tener un poquito más de contexto a lo que vamos a llegar a continuación. Para los devotos del catolicismo, la escena de la Natividad es sinónimo de alegría y esperanza. Es la representación de la llegada del Hijo de Dios,
quien eligió nacer en humildes circunstancias, en el seno de una familia trabajadora, marcando el inicio de una historia redentora. Sin embargo, en medio de este cuadro de paz y devoción, surge la pregunta: ¿por qué Samael, el príncipe de las tinieblas, tiene cabida en este momento tan sagrado? La moral judeocristiana, con su marcada dualidad, presenta un mundo dividido entre el bien y el mal, donde no existen zonas grises. Así, incluso en los momentos más conmovedores, como el nacimiento de Jesús, no falta la presencia del diablo, recordándonos la eterna lucha entre la luz y las sombras. Este conflicto no es solo cósmico, sino humano, ya que el nacimiento de Cristo también simboliza la constante tentación de los 7 pecados capitales que acechan a los seres humanos en su camino terrenal. Por ello, el diablo se convierte en una figura recurrente en las representaciones del nacimiento. Aunque en algunas tradiciones se omite su presencia, en México, por ejemplo, es común encontrarlo en las escenas navideñas, a menudo representado de una actitud colérica pero también cómica, lo que lo aleja de su carácter amenazante. En estas representaciones, el diablo no solo cumple una función narrativa, mostrando cómo el mal será vencido por la bondad de Dios, sino que sirve como recordatorio para los fieles. Es una advertencia sobre las tentaciones y pasiones que enfrentan en su vida diaria, sugiriendo que, como en la Natividad, siempre hay un constante conflicto entre lo divino y lo terrenal. Esa es la historia básicamente de Samael dentro de la Natividad, dentro de estas épocas, justo jugando un papel importante en el nacimiento de Jesús. Sí, yo creo que mejor ejemplificado no puede estar en las pastorelas. Es donde lo vemos cada año, en estas representaciones teatrales que tratan de ejemplificar cómo está en contra de la venida del Hijo de Dios para poder cambiar un poquito la forma de pensar de los seres humanos, ¿no? O sea, digo, Jesucristo, uno de los seres humanos más importantes de la historia, yo creo que donde pudo cambiar y pactar el calendario a base de su nacimiento, creo que la historia tiene algo de marcado para nosotros en base a eso, y que es un sello que no podemos quitarnos aunque no seamos de esa religión. O sea, creo que la misma gente lo debe tener en cuenta. Pero bueno, estamos retomando el tema. Pues sí, yo creo que es forzoso que para que toda historia del bien debe existir un mal y debe estar aquí compenetrado, y creo que realmente Samael siempre tiene que estar involucrado en estas narrativas, porque pues ¿qué vas a pedir de bien si todo fuera bueno? ¿Y qué vas a pedir de malo si todo fuera malo? O sea, creo que es ese contraste lo que tenemos, ¿no? Sería bastante aburrido solamente vivir de un lado. Sí. El equilibrio es perfecto, debe ser así. Exactamente, tienen que existir las dos para que podamos coexistir con las mismas, para que nuestro raciocinio pueda ser marcado y delimitado por lo que vemos como bueno o como malo, a nuestra percepción de cada quien. Ricardo, para finalizar este episodio vamos con el último tema. No tengo dudas que es uno que te va a fascinar. Es un tema del cual ya tienes conocimiento, entonces lo vas a disfrutar totalmente. Ya nos vamos a alejar de las películas, nos vamos a alejar al menos del tema religioso. Ahora vamos con el antagonista directo de Santa Claus y la Navidad. Vamos con el temible Krampus. Genial. Opinión respecto a Krampus. No, me encanta, personalmente me encanta. El antagonista de la Navidad, tú no lo pudiste presentar de mejor manera. Digo, no quiero andar de más en el tema, pero conocer su origen, saber cómo son sus tradiciones, todo lo que implica en Europa, y que también ya ha venido a afectar a este lado del mundo. Wow, o sea, lo hace un personaje magnífico, porque tiene como una esencia en apariencia malvada y también no, o sea, como que tiene estos dos contrastes de que sí es muy malvado y también el otro de que no lo es tanto. Es como que genera esta discusión, este debate de realmente Krampus si es un antagónico completamente de Navidad o es un antagónico medianamente aceptable, ¿no? O sea, o realmente sus intenciones no son tan malas. Entonces, es un tema fascinante. Yo creo que la gente que no lo ha escuchado y que no sabe la historia de Krampus se va a quedar fascinada y enganchada, como yo ya lo he hecho, y creo que ahorita voy a hacerlo de nuevo. Krampus, una criatura que parece haber salido de las profundidades del infierno, mitad cabra y mitad demonio, con sus cuernos retorcidos, su cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y sus colmillos afilados. Este ser nos acerca a la calidez de los cuentos navideños tradicionales.
En lugar de regalos y buenos deseos, Krampus trae cadenas que tintinean con un eco siniestro, campanillas que anuncian su llegada y un haz de varas de abedul, con las que azota a los niños desobedientes. Su castigo no se detiene allí. A los más incorregibles los arrastra hasta el inframundo, condenándolos a un destino más oscuro que cualquier cuento de terror. En la tradición católica, San Nicolás representa la bondad y el espíritu protector hacia los niños. Su festividad, celebrada el 6 de diciembre, se fusionó con las antiguas celebraciones de Yule germánico, vinculadas al solsticio de invierno. Este marco de luces y generosidad surgió en contracara sombría, un equilibrio para quienes no se alineaban con la virtud, el temido Krampus. Este ser se convirtió en el antagonista perfecto, aquel que no recompensa, sino que castiga sin piedad. En las regiones montañosas de Alemania y Austria, la leyenda de Krampus todavía resuena con un escalofrío. Se le teme como una fuerza implacable, un recordatorio brutal de que la maldad no pasa desapercibida. En la fría penumbra de diciembre, mientras unos celebran la esperanza y el perdón, otros se estremecen ante la posibilidad de oír las campanillas que preceden al salvaje Krampus, al azote de los descarriados. Para poder continuar con esta historia, Ricardo, es preciso señalar que tenemos que contar su origen, el origen histórico y el porqué para poder entenderlo. Okay. El nombre Krampus proviene de la palabra alemana Krampen, que significa garra, una referencia a las extremidades afiladas y temibles de esta criatura. Según el folclore, Krampus es el hijo de Hel, la diosa del inframundo en la mitología nórdica, y sus rasgos evocan paralelismos con criaturas de otras tradiciones, como los sátiros y los faunos de la mitología griega, figuras que, aunque más traviesas que malignas, también personifican el caos y los instintos primitivos. En la cultura alemana, donde las festividades navideñas comienzan temprano en diciembre, Krampus se erige como una oscura contrapartida del bondadoso San Nicolás, el santo que premia a los niños bien portados con dulces y regalos. Krampus, en cambio, se encarga de castigar a los desobedientes, azotándolos con varas de abedul y llevándolos a su guarida, un lugar sombrío que encierra el miedo más primitivo de la infancia. La tradición marca el 5 de diciembre como el Krampusnacht, o Noche de Krampus, una velada en la que este ser infernal desciende a los pueblos. Los niños dejan sus zapatos o botas fuera de su casa, aguardando con expectación la llegada del día siguiente, o sea, el día de San Nicolás. Los zapatos llenos de dulces confirman un buen comportamiento, pero aquellos que encuentran una vara son recordados de las consecuencias de su desobediencia. Esa dualidad de recompensas y castigos imprime una narrativa de virtud y temor que, hasta el día de hoy, da vida a la legendaria figura del Krampus. En la actualidad, la tradición de Krampus ha evolucionado en varios países europeos, como Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa, donde se celebra el Krampuslauf o Carrera de Krampus. En esta peculiar festividad, hombres disfrazados de demonios y frecuentemente bajo la influencia del alcohol recorren las calles persiguiendo y asustando a los transeúntes. Aunque puede parecer una versión caricaturesca de la antigua leyenda, esta tradición sigue siendo un reflejo del poder simbólico del Krampus en la cultura popular. Pero, ¿por qué perpetuar la figura de un monstruo demoníaco y pagano en una festividad asociada con la Navidad? Según Antonio Carinero, quien comentó para National Geographic sobre las raíces justamente paganas de estas tradiciones, el Krampuslauf podría ser una forma de que los humanos se reconecten con su lado más primitivo. Disfrazarse de una criatura tan feroz y enigmática permite a las personas experimentar una personalidad dual. Y cito, la persona que se viste de monstruo se vuelve misteriosa, explica Carinero, sugiriendo que este proceso va más allá de la simple representación. Es un rito que permite canalizar impulsos oscuros y liberarlos en un entorno controlado. En este sentido, el Krampuslauf se convierte en una especie de catarsis colectiva. Permite a las comunidades enfrentar sus temores a través de la personificación de lo que más temen: las bestias, el caos y la pérdida del control. Al mantener viva la leyenda de Krampus, las culturas no solo preservan una tradición folclórica, sino que también exploran las complejidades del comportamiento humano, entrelazando lo salvaje y lo civilizado en una danza ritual que une pasado y presente. Antes de poder continuar, Ricardo,
un monstruo fascinante dentro de la cultura anglosajona, dentro de este folclore, dentro de esos países como Hungría, Austria, Polonia, Alemania. Un monstruo que relativamente sí es un contrario a Santa Claus, pero como habías dicho, no del todo precisamente. Sí, lo que pasa es que sus culturas y tradiciones evocan a que no sea tan malévolo realmente, pero el contexto histórico de su esencia, su historia eséncica, es lo que te pacta de que sí es malo. O sea, ¿por qué? Porque a los niños malos los echan en una bolsa y se los lleva, y se habla de que se los come, se habla de que los tortura en el inframundo y ya después los regresa. Entonces, la historia eséncica sí lo hace respetable por eso. Nada más, para que los niños puedan tener un mejor comportamiento, ¿no? Aquí, caso contrario, en este lado del mundo, en la cultura americana y latina, que se ha esclarecido, te indica que simplemente si no te portas bien, te van a dejar carbón y ya, punto. Es todo tu castigo, ¿no? Un poquito más resumido y más viable, ¿no? Ajá, sí, como adaptable, ¿sabes qué? Santa es el bueno y el malo al mismo tiempo, punto. Y no, en Europa, te lo acabas de decir, en Alemania, Austria, Polonia y Hungría, es más representado de la forma de que, ok, Santa es el bueno y si te portaste bien va a venir y si no, no va a venir, punto, se acabó. Pero en el otro no, si te portaste mal, llega Krampus y te va a dejar una vara, que significa que te va a tocar un azote. Entonces, digo, lógicamente, como ha ido evolucionando la cultura de todas las sociedades, ha ido avanzando, se ha ido perfeccionando, pues ya no es tan viable que puedas aplicar este tipo de sanciones, ¿no? Pero sí se lo puedes dejar todo en manos a todavía una figura, a un ente que pues lógicamente no conoces y no has visto, pero que es tan popular y que trae consigo este tipo de juegos colectivos dentro de la sociedad, ¿no? Digo, recientemente pasó, por eso es que es importante. Y bueno, la gente sí podría investigar y ver las carreras de los Krampus, del Krampus Love, no, son ridículas. O sea, te da a entender que la misma gente venera a este ser, no por el miedo que pueda representar, sino porque también representa la esencia del ser humano, de también ser un poquito, si no cruel, pero dura a la hora de también sancionar a un niño que necesita irse corrigiendo y que puede ir creciendo. Por eso es que a mí particularmente me gusta mucho Krampus. Su esencia mitológica también lo hace atractivo, pero creo que lo que significa, lo que puede significar para una sociedad infantil es muy importante, porque también se le queda marcado al adulto. Sí, necesita una contra que no solamente pueda permitir un espanto o un miedo, o incluso un respeto, ¿no? Porque muy bien lo acabas de comentar, al menos aquí en Occidente, en el caso de Santa Claus, te portaste mal, ni modo, te castigó. Te portaste bien, qué bueno, va a venir. Allá eso, te portas bien o te portas mal, no hay puntos medios, no hay puntos de más o menos. Y qué bueno, es parte de la cultura. Y pues al final es bueno porque hay una contraparte, hay un antagonista, como en toda la historia, incluso en la que acabamos de retomar, que es la de Samael, más que nada. Pero acá lo mejor es que, bueno, no como Santa Claus, más bien en aquellos lados es más contraparte de San Nicolás, ¿no? Como tú ya lo has dicho, aquí se adaptó precisamente de otra manera un poquito más liviana. Pero es un momento entretenido como es que Krampus ha, no sé, trazado fronteras, incluso en la religión. Es que hay mucha gente que está muy, o sea, a lo mejor sí puede ser religiosa y creer, pero tiene cierto, no sé si sea como un tipo de apego, pero sí tiene un cierto fanatismo por las cosas oscuras, por todo lo que pueda ser antagónico a lo bueno, que realmente mucha gente se da golpes de pecho, se persina en la iglesia 15 veces y, o sea, ¿no? Y por ponerlo acá en el ejemplo de nuestra religión. Pero, o sea, es como tratar de desafiar lo bueno. Yo creo que también por eso lo hace fascinante, porque estás desafiando completamente al lado bueno de la historia por también apoyar al lado malo de esta misma, ¿no? Entonces es divertido. Pues mira, continuando con la historia, hubo un momento en donde Krampus, obviamente al ser una figura muy imponente, de miedo, de un contraste muy recalcado, pues fue prohibido en algunos momentos, ya que la figura de Krampus ha atravesado periodos de prohibición y resurgimiento a lo largo de la historia. Durante años, la Iglesia Católica intentó erradicar esta tradición, condenando su aterradora presencia y las escandalosas celebraciones asociadas. Más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, los regímenes fascistas también buscaron suprimir las festividades de Krampus,
considerándolo una influencia vil y subversiva, supuestamente vinculada a los ideales de los socialdemócratas. Sin embargo, como todo símbolo profundamente arraigado en el folclore, Krampus ha demostrado ser resistente al olvido. En años recientes, la terrorífica criatura ha encontrado un nuevo auge, impulsada por el interés contemporáneo en formas alternativas de celebrar las festividades navideñas. Gracias a la cultura pop, con películas, eventos y representaciones artísticas, Krampus ha reaparecido en la escena cultural de diversos países. Esta revitalización no solo conecta a las nuevas generaciones con tradiciones antiguas, sino que también ofrece una perspectiva más oscura y lúdica de la Navidad. Lejos de los estereotipos de alegría y bondad absolutos, Krampus representa el equilibrio entre la luz y la sombra, recordando que incluso en las festividades más luminosas hay espacio para el misterio y lo macabro. Así, su figura sigue siendo un recordatorio vivo de que la historia y las leyendas siempre encuentran formas de renacer. Y de esta manera, Ricardo, finalizamos con el tema de Krampus, pero al mismo tiempo finalizamos con todos nuestros monstruos de la Navidad, al menos el día de hoy. ¿Qué te parecieron las historias relatadas y compartidas? No, yo creo que cada una tiene su palomita aparte. O sea, creo que cada una es muy distinta. Yo creo que aquí evocarme o irme por una sola de estas no podría hacerlo, porque cada una es intrigante y fascinante. Y yo creo que el contexto histórico marca mucho estas tendencias, ¿no? Entonces son distintos reflectores. Lo que me llama la atención es que dos las hayamos trazado en la Segunda Guerra Mundial. Eso sí me llamó la atención mucho porque fueron justamente en Europa las dos. Y de ahí se tuvieron una exponenciación muy distinta, pero que sí se quedó muy marcada, ¿no? Entonces, creo que cada punto, y si la gente gusta investigarlo más, está en todo su derecho para conocer un poquito más estos personajes. Pero yo creo que hasta la misma gente que trata de que todo lo bueno prevalezca, va a ser imposible que lo haga, porque siempre va a haber alguien que pueda indagar y encontrar y popularizar este tipo de casos, ¿no? Y que creo que son necesarios en la cultura, no solo en la cultura pop, sino en la cultura general, de conocerlos, y que realmente estamos un poquito limitados a veces. Entonces yo creo que si la gente no conocía alguno de esos personajes al 100%, o alguno fue nuevo para ellos, ahí está. Entendemos que no solamente prevalecemos como una sociedad que busca lo benéfico, sino que también dentro de lo benéfico tiene que existir algo malo para poder trascender. Y ojo para toda nuestra audiencia que nos está viendo y escuchando. Estos 4 personajes solamente son la punta del iceberg. Realmente son los más populares, por así decirlos. Investigando, hay muchos más personajes que no saben que se encuentran en la oscuridad de aquellas luces navideñas que reflejan paz en la humanidad. Hay mucho de no relatar, esperando que esto se vuelva una segunda parte o que lo comentemos más adelante, pero es fascinante cómo cada cultura siempre tiene un antagonista perfecto que le hace incluso muy bien común a estas festividades. Sí, perfectamente, tú lo acabas de describir. ¿Sabes qué? A mí, ahorita, antes de que se me pase, que hayas mencionado la Segunda Guerra Mundial me recuerda a una parte que la historia está muy marcada, que si bien no está reconocida como algo macabro, pero a mí sí me deja mucha intriga, y es no sé si te acuerdas de la tregua de la Navidad de la Segunda Guerra Mundial. Un poquito más de memoria, por favor. Fue entre las fuerzas alemanas y las fuerzas inglesas, si no me equivoco. Entonces fue en 1940 y tantos que hasta llegaron a jugar un partido de fútbol amistoso entre ellos. Entonces, retomando esto, ¿por qué lo menciono? Porque que justamente la Segunda Guerra Mundial nos traiga dos historias que pudieran verse enlazadas a lo que es navideño. Digo, sabemos que los Gremlins no tienen nada que ver, pero tienen un contexto dentro de... Y Krampus me hace recordar esta historia, o sea, de que también dentro de todo lo malo hay cosas que nos pueden generar un positivismo, y creo que todas estas historias, si bien son antagonistas, son monstruos de la Navidad, pero tienen una repercusión muy positiva dentro de cada sociedad, ¿no? Entonces, yo se las dejo ahí de tarea. Si quieren investigar más sobre la tregua de la Navidad, eso es un punto y aparte, porque es una historia también un poquito triste en muchos aspectos. Ricardo, te voy a compartir las conclusiones generales sobre este tema. Las luces del árbol se apagan y la noche vuelve a reinar.
recordándonos que incluso en la temporada más luminosa, las sombras siguen su espacio. Los monstruos de la Navidad no son solo cuentos para asustar a los niños. Sus ecos de un pasado en el que el frío invierna trae más que nieve, traía miedo. Todos ellos nos enseñan que la dualidad de la vida se refleja incluso en nuestras festividades. La alegría y el terror, la bondad y el castigo, el amor y la oscuridad, siempre han sido parte de la misma historia, como si las luces y las sombras no pudieran existir la una sin la otra. Y aunque estas figuras pueden parecer lejanas, un mensaje permanece. Las tradiciones no solo celebran, también advierten. Tal vez, esta Navidad, mientras envuelves tus regalos o decoras tu hogar, recuerdes que, bajo la superficie brillante de las fiestas, los antiguos miedos aún respiran. Que sus noches sean cálidas y sus sueños estén libres de monstruos, hasta que volvamos a encontrarnos en el oscuro refugio de miedos nocturnos. Así es como finalizamos el episodio número 36 de Miedos Nocturnos, titulado Los monstruos de la Navidad. Muy ad hoc a las fechas, creo que era un pecado no platicar sobre estos, monstruos, esta contraparte de lo bueno y de lo malo. Es sumamente interesante como cada cultura, insisto, tiene su propia forma de ver estas festividades, y es fascinante cómo llegan a atravesar cada umbral en el mundo para hacer del conocimiento y sobre todo tener una perspectiva diferente. Sí, realmente tienes toda la razón. Creo que esto nos ayuda a tener un poco más de apertura sobre la visibilidad de, no solamente de las fiestas, sino de cualquier cultura y de cualquier momento que sea tradicional, que sea una tradición dentro de cualquier sociedad. Fue un viaje maravilloso este episodio para conocer ciertos personajes que nos dejan esa advertencia, como tú lo dijiste en la conclusión, de que la oscuridad puede estar asomándose y estar escudriñándose en cualquier momento de felicidad. Entonces, un gran episodio. Personalmente me gustó mucho. Creo que, lo vuelvo a decir, no me quedo con ningún personaje hoy. Son fascinantes cada historia y cada una. La del Grinch yo creo que la más triste dentro de todas, pero fue un viaje fascinante, amigo. Espero que este viaje también haya sido fascinante y perturbador para todos nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast. A excepción de X, ahí estamos como @miedospodcast, donde continuamente estamos subiendo contenido semanal. Ricardo, sin más que agregar, por el momento te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.